Bueno, primeramente para describir mi futura profesión, la arquitectura me parece una disciplina multifacética y puede tener concepciones muy diferentes según lo que nos interese. Me gustaría mencionar, por ejemplo, las características que Vitruvio le confiere a la arquitectura. Y pues primeramente la considera dentro de las ciencias, y esto es muy cierto porque la arquitectura tiene muchas partes que son de ciencias exactas, pero sabemos también que es considerada como una de las bellas artes. Él dice que la verdadera arquitectura debe contener 3 características. Primero, la belleza, que se relaciona con cuestiones de diseño y concepciones espaciales. Luego también está la firmeza, que tiene que ver con métodos constructivos y las técnicas correctas, que puede ser un poco relacionada con ingeniería civil. Y la de utilidad, puesto que debe servir para desarrollar obviamente las actividades humanas. Una arquitectura que no le sirve al hombre, pues no es arquitectura. Otra característica que me parece relevante mencionar es que la arquitectura desde toda la historia de la humanidad ha sido una herramienta de la cual se ha valido el hombre para enfrentar su entorno natural. Desde una perspectiva de protección, que puede ser tan antigua como por ejemplo las cuevas del Paleolítico hace 200.000 años, o hasta la actualidad, que pues seguimos teniendo esa necesidad como de una casa propia, pero también como un medio para transformar y apropiarse del espacio, como puede ser desde hace muchos años un menhir en el periodo neolítico hace 12.000 años, o ahora lo podemos ver como una plaza pública, un mirador, una iglesia, etc. Mis responsabilidades sociales como profesionista, bueno, a lo largo de la historia de la arquitectura, esta siempre, además de las funciones estéticas y utilitarias, ha tenido una función social. Por ejemplo, en la época medieval, la arquitectura importante siempre estaba al servicio de las personas con dinero, para demostrar poder y capacidad, y pues esto intimidaba a las clases bajas y así mantenían cierto tipo de control. Después, en el Renacimiento, aunque hay una parte que busca mucho la trascendencia y hacer estas obras magníficas, pues también surgen espacios públicos que empoderan a las clases comerciantes de aquel entonces y a las clases bajas, como pueden ser las plazas o las lonjas, que eran los mercados. En un mundo globalizado como el de hoy, las implicaciones sociales de un arquitecto creo que son mucho más complejas, porque vivimos, además de en comunidades muchísimo más grandes, donde es mucho más difícil organizarnos, pues vivimos una crisis de derechos humanos y de desigualdad, y debemos adoptar una perspectiva mucho más humanista y dignificante por encima de cualquier valor estético o teórico que pueda tener la arquitectura. Muchos expertos dicen que una visión así de la arquitectura pues la prostituye, porque le roba los principios filosóficos y espirituales de donde agarra su base, para ponerla al servicio, por ejemplo, del capitalismo, del consumismo, del mercado inmobiliario, o la vuelve pues un producto más que una ciencia o un arte. Pero pues no podemos dejar a un lado que este espíritu humano o este trasfondo filosófico, al final de cuentas, solamente es relevante porque nace del hombre y porque tiene que servir al hombre. La responsabilidad social del arquitecto puede verse ejemplificada, por ejemplo, en un arquitecto que decide mejorar un prototipo de vivienda social, que decide usar materiales que sean limpios, que no sean tóxicos, que sean fáciles de limpiar, que además sean locales, que promuevan una economía local. Un arquitecto responsable pues también sabrá enfrentar a un cliente para poner primero, por ejemplo, la dignidad del usuario, usando pues no sé, dimensiones más grandes que los mínimos, o materiales que no comprometan al medio ambiente, tecnologías sostenibles, aportando algo a la ciudad y al espacio público, y pues obviamente mejorando el entorno inmediato donde desplanta un proyecto. El arquitecto desarrolla mucho su trabajo gracias a las personas que son no profesionistas y que se involucran mucho en la ejecución de la obra. Es importante que el arquitecto sepa comunicarse técnicamente con los trabajadores para poder ejecutar correctamente un proyecto. Ellos muchas veces tienen más o un conocimiento mucho más práctico del arquitecto en cuanto a las técnicas que se deben utilizar. Y además de las personas no profesionistas que se involucran en la obra, pues también podemos considerar a todos los ciudadanos que se puedan ver afectados por un proyecto arquitectónico. Un arquitecto siempre debe estar en comunicación con la comunidad o con las personas de la zona para conocer sus necesidades, sus preocupaciones, incluso todo esto antes de empezar a diseñar un proyecto, hacer como un censo previo al proyecto. Pues el rol social del arquitecto es ese, ¿no? Brindar bienestar, mejorar la convivencia, mejorar la dinámica de la ciudad, democratizar el espacio público, porque muchas veces los espacios públicos se abandonan o se vuelven espacios de vandalismo. Hay que saber
protegerlo, pero sin ser exclusivos o sin separar la sociedad. Obviamente mostrando apertura con todas las clases sociales, siendo incluyentes, pensando en la accesibilidad para todo tipo de usuarios y pues no considerando nada más intereses privados que pueda tener un cliente, sino también tomando en cuenta a toda la comunidad en donde vamos a desplantar un proyecto. Y no se trata necesariamente como de hacer una obra de caridad, sino simplemente hacer un proyecto de calidad, sostenible, inclusivo y pues dignificante. El rol político del arquitecto yo creo que tiene que ver mucho con ser un mediador entre el sector comercial y las grandes empresas que hacen inversiones y el ciudadano común. Siempre hay que considerar que tenemos que seguir obviamente ciertas peticiones y deseos que tiene nuestro cliente, pero no permitir que esos intereses personales o monetarios puedan perjudicar ya sea al entorno o a las personas, o hacer un proyecto que pues sabemos que no es digno, que tiene espacios muy pequeños, que no les da salud a la gente, que pueden ser espacios muy reducidos, que no tienen ventilación. Siempre hay que vigilar que haya espacio verde, que los materiales sean saludables, no tienen que ser caros, pueden ser materiales además regionales que promueven pues nuestra economía local, y además siempre pensar en todo lo que sucede alrededor del proyecto para que la gente pueda tener suficiente infraestructura y servicios suficientes.